Hola a todos y bienvenidos a VM Gran Misterio. Hoy tenemos un videoprograma muy especial, ya que vamos a hablar del pueblo de los Dogones, de la República de Mali, de todo, bueno, el sistema, cómo funciona en aquel lugar, en aquella región, y lo vamos a hacer con alguien que ha estado recientemente en el lugar. Nos va a contar de primera mano cómo son los Dogones, sus tradiciones, y también poder decir que existen algunos puntos clave que quizás añaden el misterio. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta entrevista junto a nuestro amigo Rubén del canal Lethal Crisis. ¿Qué tal estás, Rubén? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? La verdad que variedad de temáticas. La última vez, primera y anterior vez, vaya, que había estado aquí, sobre la cual los tallos indígenas Shuar en mitad del Amazonas, de repente aquí tribus africanas, una de las historias más interesantes que son de África, y eso que esconde historias muy interesantes, pero la verdad que esta, para mí, para cantidad de historiadores, antropólogos, incluso científicos, escritores, ha cautivado y ha inspirado durante décadas. Así que estuve en Mali en diciembre y pues sí, realmente esta historia es la que más me incitó a ir a este país. Ya os iré contando aquí en esta charla. Muy bien, hace ya creo que unos 10 meses que hicimos el videoprograma de los tallos y bueno, causó revuelo, hubo muchísima gente interesada en el programa que empezó a investigar, empezó a preguntar y claro, es que tú estuviste allí de primera mano, es algo que bueno, hace falta en estos temas, dar un poco de luz de la visión de gente que está allí. Y en este Bueno, caso espera, de mira, Mali, sí, dime. de hecho, perdona que te corte. Esto es Sí, otro tema que, bueno, no tiene que ver con lo de hoy, pero sí quiero añadir porque seguro que te interesa. Algo claro. que ha cambiado desde aquella anterior vez y esta vez es que, bueno, es una idea, un modelo de negocio que obviamente yo tenía en mente porque es el predilecto según lo que yo hago, que es una especie de agencia de plataforma de viajes Ujú. y la he montado con mi pareja hace nada y hay otros líderes de expedición que están en esta plataforma que se llama Ojo de Nómada y es para ir a lugares donde nadie va o vivir países de forma en que no lo puedes conseguir en ningún otro lugar. Y justo te lo cuento porque estuve pensando y dije, quiero abrir esto en Cuadra los Tallos. Claro, Y no solo ver cómo llevar a gente de vez en cuando, sino que fuera toda una progresión de la investigación con cada vez que yo voy. claro. Porque yo fui para grabar y se me quedaron temas pendientes, entrevistas a ciertas personas y entonces son pequeñas evoluciones y pequeños avances de la investigación, pero que yo no puedo grabar otro documental entero solo con eso. No, Sin claro. embargo, con esto ahora de ir llevando gente cada pocos meses, sí, y hay novedades. A través de mis contactos que han encontrado unas vasijas nuevas, Uh, me llegan historias a través del mail que son para hacer una película, tanto que tengo dudas de si pueden ser verdad o no. Una vez más en el lugar podré comprobarlo. Entonces, bueno, seguro que pronto hay noticias sobre Cueva de los Tallos porque está dado un giro en los acontecimientos. Hombre, claro que sí, cuando tengas más datos al respecto, esas expediciones, ya sabes que yo me apunto, como hablamos aquella vez, y todo lo que podamos sacar de datos nuevos lo presentaremos por todos los medios. De Así una, ya que sabes cuando que más que tengas, invitado. claro, cuando tengas más info, lo ponemos por aquí en los enlaces, actualizamos los vídeos para que la gente pues lo conozca. Y dicho Buenísimo. esto, Dogones. Esta es una historia que hace más de 10 años estuve leyendo multitud de libros sobre las anomalías, las cosas extrañas que tiene este pueblo, ya que, según ellos mismos, su tradición, su leyenda, se formó por parte de unos seres que bajaron del cielo con aspecto de reptil, que les infundieron un conocimiento que luego sirvió posteriormente con el tiempo en la ciencia, ya que hablaban de unas estrellas muy curiosas que luego resultaron ser Sirio A, Sirio B. Claro, antes de entrar en esta temática que lo vamos a exponer un poco, yo quiero preguntarte por la gente, por cómo ir a estos lugares, cómo poder descubrir un poco más allá de esto la cultura de ellos. ¿Es complejo poder entrar en Mali? Bueno, en estos momentos, porque ya sabes, al final países están volátiles, varían mucho, este mes está de tal forma y al siguiente es de otra.
Y cuando digo en estos momentos me equivoco, porque en estos momentos me refiero cuando fui yo, en diciembre. Porque acto seguido el gobierno de Mali se convirtió casi en dictadura cuando dijo que no aceptaba, bueno, canceló las votaciones, las elecciones, para centrarse al 100% en la lucha contra el terrorismo. Se han bloqueado han estado durante semanas, ahora que he estado fuera de desconectado, no sé, pero se han bloqueado durante semanas las fronteras por tierra. Entonces, bueno, como ves, yo voy a hablar cuando estuve yo en diciembre, no ha pasado mucho tiempo, pero seguro que ha habido cambios ya en la situación política. Cuando fui yo, ya había habido también evolución respecto al pasado, en el sentido de que era un país al que no se podía ir, por mucho riesgo en todo el país, en todo el territorio, descontrol, sobre todo relacionado con grupos terroristas, más que las guerras tribales que también hay, pero esas son más localizadas. Y el terrorismo es un problema porque está instaurado sobre todo en la zona norte. Entonces, tanto es así que en 2011-2012 Mali pide a Francia, y mira que en África quieren saber poco de Francia, que no soportan a Francia, no quieren ver ni a un francés, pero ni en pintura. Vaya. Y no solo en Mali, o sea, esto es lo que yo me he encontrado en la mitad de los países del continente. Bueno, pues llegó el punto en el que les tuvieron que pedir ayuda para combatir el terrorismo, porque ya directamente se bajaban hacia Bamako, hacia la capital. No es que hubiera un problema, sino que es que era cada vez más grande. En estos momentos se había localizado ya este peligro, el mal, por así decirlo, en ciertas zonas. De modo en que a Mali se puede entrar, simplemente hay zonas a las que puedes ir y zonas a las que no. Después están no solo de blancos y negros, sino que zonas grises, que son las que obviamente están en disputa entre quién controla esas zonas. Que por ahí viene un poco de los problemas que vivimos, que ya os iré contando. Entonces, la situación es complicada. Mali es complicado, hay zonas que son peligrosas, hay muchos comandos terroristas que incluso se pueden pelear entre ellos por el poder. Es un descontrol absoluto y muere mucha gente casi diariamente en algunas zonas. Igualmente, la población del país es súper agradable. Yo me sorprendí de la población más agradable que me encontré nunca. Te iba a decir, en el vídeo que mostraste, tú entrabas vestido con un turbante tuareg como para disimular tu entrada porque hubo una serie de atentados en el tiempo que tú estuviste, ¿verdad? Bueno, realmente yo volé hasta Bamako. Bamako, la capital, es completamente segura. ¿Qué ocurre? Que hay una ciudad bastante más hacia el norte, ya zona de terroristas, donde, de hecho, bueno, solo se puede llegar por aire. Es la gran Tombuctú, una de las míticas y más grandes ciudades de la historia en África, al lado del río Níger. Entonces, ¿qué pasa? Tombuctú está rodeada por terroristas y se puede llegar, pero solo por aire. La ciudad está controlada por el ejército, pero todo el contorno, terroristas. Se puede llegar por aire y yo fui por aire. Volé desde Bamako hasta Tombuctú. ¿Qué ocurre? Que solo hay un vuelo a la semana y yo no me podía quedar una semana en Tombuctú. Entonces, para continuar desde Tombuctú hacia Mopti, que es otra ciudad en la ribera del río Níger, pero 400, 500 o 600 kilómetros más al sur, y en teoría en zona segura, pues bueno, tuve que salir por el río. Entonces, para salir por el río, ahí sí es donde nos acercamos en furgoneta de Tombuctú hasta el río, con unas túnicas tuareg, como bien dices, con los turbantes, y nos tumbamos para que no se nos vean ni siquiera pues desde los bordes de la barca. Y así estuvimos. De hecho, íbamos con 3 pescadores y las primeras 7-8 horas ni nos pudimos levantar, teníamos que ir tumbados completamente. Así fue también los siguientes 2 días, solo que, bueno, con ratitos de un poco más descanso. Obviamente hay zonas del río Níger súper deshabitadas, que no, el río es súper ancho y no pasa nada. Ahora bien, de la que había un poblado o algo, no se veían terroristas como tal, si alguien se está imaginando gente armada, militares o milicianos. No, lo que sí que hay son informantes, digamos, personas que pueden ser afines o cercanas a estos comandos. Claro. Incluso vigilantes, ¿no? Simplemente que tengan puestos vigilantes por ahí, que no quiera decir que esta persona tenga que seguir con su tarea del día a día, por ejemplo, tiene que estar pescando para que coman en su casa, pero mientras que está pescando te puede estar viendo e informando de que vas a embarcar por el río y ya lo has liado. Entonces, sí, esa fue como una de las partes más tensas.
Sí, me imagino. Demasiado peligroso, pero bueno, yo muchas veces cuando he visto tus programas, tus expediciones, siempre me he preguntado, ¿no te da miedo? Es decir, a veces no sientes un miedo demasiado grande porque te enfrentas al peligro directo. ¿Cómo combates esto? Bueno, realmente depende mucho de cada lugar. En esta vida tampoco se trata de no admitir ningún tipo de riesgo, sino, bueno, antes de acceder a correr ese riesgo, informarse, si uno tiene contactos en la zona, mejor, y sobre todo intentar descifrar hasta qué punto tiene riesgo o qué control puedes tener tú sobre ese riesgo. Claro. En sí, el estar con gente local siempre ayuda mucho, y que no quiere decir que no tengas, pues que te toque el numerito malo un día y que te toque a ti, que caer en un secuestro, caer en una emboscada, en algunas situaciones en las que he estado muy cerca. Pero bueno, sí es cierto que uno está más tranquilo, primero cuando está más preparado mentalmente, sabiendo que hay ciertos riesgos en la zona, y se siente más seguro también cuando en principio están controlados esos riesgos. Claro. Igualmente, como digo, en Mali sí me gustaría recalcar eso, que es de la población más agradable. Esto lo digo en el sentido de que he estado en otros países con historia muy bélica, muy hostil, muy desagradable, y realmente me he encontrado con poblaciones pues con una forma de ser más especial, y también ellos hostiles, más violentos. Esto lo he visto en Sudán del Sur, esto lo he visto en el Congo. Y Mali, la historia de Mali, desde los años 60 que se independiza, ya comenzaron los problemas con los tuareg, ya era uno de los países más pobres del mundo. Bueno, al final el patrón es más o menos el mismo en todos, ¿no? Se independiza casi toda África en el 60 y comienzan a ser, pues eso, dejan un gobierno títere, siguen siendo países de los más pobres del mundo, las guerras continúan, Francia, Bélgica ya se ha llevado todo lo que ha querido, aún no, porque se siguen llevando hoy en día, pero bueno, es el mismo patrón, justo en los que he dicho, lo mismo, independencia en el 60 y a sufrirla. Es como lo de siempre, los medios de comunicación contando la historia de una forma que siempre obedece a unos intereses, a una distorsión y demonización de los pueblos. Siempre ha sido lo de siempre, pero bueno, gracias a gente como tú podemos ver esa otra visión fuera de los medios, fuera de la toxicidad y contaminación que hay. Bien, una vez que llegas al pueblo Dogón, ¿cómo te recibieron? Porque según nos has contado, fue bastante bonito ese recibimiento y cómo te mostraron un ritual, uno de los bailes de los dogones. Cuéntanos un poco. Bueno, realmente, mira, los dogones viven en un territorio en el que hoy en día no se puede entrar, que es el país dogón. El país dogón hoy en día se encuentra en una guerra tribal entre los dogones y los fulani. Los fulani son un grupo nómada que se distribuye por todo el Sahel, es de los grupos nómadas más grandes del mundo, en torno a 40 millones. Tienen diferentes nombres como los Peu, los Budabe, los fulani. Están, pues eso, desde Senegal, Mali, Níger, Chad, o sea, hay muchos, y obviamente con diferencias, ¿no? Pero bueno, todos forman parte de este gran grupo de nómadas. Por esta guerra, en la cual el gobierno no media, simplemente aísla esa zona para que se sigan matando allí, pues bueno, no se puede entrar, tampoco se puede salir. Los propios dogones que están en Bamako, por ejemplo, pues tampoco pueden ir ahí. Esto es entre comillas, ¿no? O sea, obviamente no es que haya una frontera, no es que haya una valla, son campos de tierra, de roca, que si uno quiere andar, pues puede entrar, ¿no? Yo entiendo que lo que están cortadas son las carreteras. Lo digo porque yo también, o sea, donde yo estuve, es muy cerca, es Mopti, bueno, después de toda esta travesía por el río Ocultos, nosotros llegamos a Mopti. Tengo que contar todo esto para poner un poco en situación, porque es medio complejo el dar con los dogones hoy en día. Llegué hasta Mopti. ¿Por qué? Porque Mopti se encuentra cerca del país Dogón, y lo máximo que se puede aspirar hoy en día, es una pena porque ahí está la falla de Bandiágara, con las construcciones tan interesantes que ellos tienen y las pinturas, todo. El tema es que allí no se puede, entonces a lo máximo que se puede aspirar hoy en día es a encontrar grupos de refugiados dogones que se han ido del país Dogón y están por el resto del país.
Esto es muy interesante porque ellos siempre viajan con sus máscaras y sus bailes de estas ceremonias y rituales tan importantes en su cultura. Entonces, en Mopti había un grupo de dogones, pero llegando, es cierto que el contacto que teníamos allí, cuando se suponía que era una zona ya segura, pues bueno, era de esas zonas grises, como te decía, donde se disputa un poco el control, o así empezó a ser cuando yo llegué. Justo una semana antes habían masacrado a un autobús de civiles que se dirigía simplemente hacia un mercado, se bajaron desde un coche, mataron a todos y lo prendieron fuego. 3 días antes de que yo entrara en Mopti, había volado por los aires un convoy de la ONU. Habían muerto 7 cascos azules con una mina terrestre y por eso justo me llamó el contacto, llegábamos al atardecer, encima por la noche, nos dijo mejor que quedaos fuera. Quedaos fuera era dormir en la barca en la orilla del río, en la otra orilla del río, ¿no? Pero me refiero que si era mejor esa opción que entrar a un hotel, es que la cosa debía de estar fea. Entramos a la mañana siguiente, dimos una vueltita por el mercado un par de horas y nos fuimos. Nos quedamos sin los dogones, que nos dijeron que no porque les dio miedo, obviamente. Allí el tema era una lotería, porque lo mismo habían matado a un autobús lleno de civiles como que a un convoy de la ONU. Allí no había un blanco claro, un blanco fácil, iban a por lo que tocaba y listo. Entonces nos tuvimos que ir y obviamente los dogones se negaron. Entonces, investigando un poco más, investigando, lo que me contaron era que el país dogón, históricamente, tampoco había sido su lugar. Sí, desde hace siglos ya, pero antes estaban debajo de Bamako. Y justamente por otras guerras y trifulcas en esos lugares se desplazaron, terminaron en el país dogón y por eso, bueno, tienen ya siglos allí y por eso sigue habiendo pinturas y las construcciones súper antiguas y todo. ¿Qué pasa? Que algunos de ellos parece ser que estaban moviéndose de nuevo a la inversa, por guerras en el país dogón, bajando, y debajo de Bamako parecía haber algunos poblados. En este caso era un poblado bambara, otra de las etnias, que habían acogido a los dogones, de hecho, antes de que estuviera esto como está. Llevaban allí unos 25 años ya. Y era un poblado dividido por la mitad bambara y mitad de dogones, que convivían perfectamente y tanto los dogones como los bambara nos trataron de una forma increíble, pero como digo, es la norma general en Mali, donde la gente te recibe muy bien. Entonces, hasta aquí. Esto fue encontrar los dogones, que como ves, pues era un laberinto aquello. Era difícil y pues me alegró muchísimo cuando pude dar con ellos porque no es fácil. Claro. De hecho, claro, como bien dices, es imposible acceder al corazón primordial del pueblo de los dogones, pero bueno, en contraste es esa parte dividida entre estos dos pueblos que conviven bastante bien. Bueno, si puedo añadir, de hecho es que yo a Mali quería ir desde hace mucho y no iba porque los dogones, como decía al principio de esta charla, los dogones es una de las razones principales de que yo quisiera ir a Mali. Y como hace ya bastantes años que no se puede entrar al país dogón, siempre lo he ido posponiendo y posponiendo. Mi visión ha ido cambiando cuando yo he visto que es una guerra que está extendiendo mucho en el tiempo. He dicho, vale, existe la posibilidad de que entre al país dogón y haya pasado tantos años, que de hecho se haya destruido las viviendas, las pinturas, la falla, las tumbas y todo. Entonces dije, mira, realmente se les puede encontrar. Puedo intentar encontrarles en otras zonas del país, contar parte de su historia, tener contacto con esos festivales de máscaras y de bailes, y que esto también sirviera como actualidad. No, claro, porque sí, es que es casi imposible. Y quizás han destruido uno de los grandes murales que tenían, porque yo recuerdo que había un mural gigantesco que no dejaban ver a mucha gente, quizás era solo para unos pocos dentro de los dogones, donde dibujaban los secretos de la historia y la leyenda de los dogones, que siempre hablaban de lo mismo. En la falla de Bandiagara. Exacto. Y en Bandiagara, es justamente. Claro, yo tengo la suerte de contar con Aníbal Bueno para este vídeo. Él se encontraba, ¿en dónde se encontraba? En Costa de Marfil, si no me equivoco. Él siempre está viajando por África. Es un antropólogo y fotógrafo hoy en día que tiene un trabajo espectacular con tribus africanas, sobre todo porque a nivel de exploración ha dado con tribus en Angola que se creían perdidas,
han reinsertado tradiciones perdidas en culturas que pues a través del colonialismo se habían ido perdiendo, un trabajo espectacular. Y él pudo estar con los dogones hace unos cuantos años. Entonces, no solo era mi búsqueda de los dogones, sino también con su historia. Él conoce también mucho sobre los dogones. También podía contarle un poco sobre lo que él vio con fotografías de los dogones y del país dogón, con las construcciones, las pinturas, la falla y todo, sacadas por él mismo. Uh-huh. Y lo que digo, cuando digo de actualidad, es que, por ejemplo, nosotros encontramos y pudimos ver el estado de campos de refugiados, en este caso de Fulani. Entonces, pudimos estar muy de cerca, literalmente unos kilómetros desde donde nosotros estábamos ya, comenzaba el país dogón. Y de hecho no nos podíamos quedar acampando casi en ningún poblado en la zona, porque si bien es cierto que son tranquilos, pues puede pasar que se corra la voz y que acabes en problemas por la cercanía con este territorio que hoy en día es tan hostil. Entonces, bueno, así fue un poco y por eso terminé yendo, vaya. Claro. Repasando un poco la leyenda y el misterio del pueblo dogón, tenemos que comentar que hubo dos personas importantes a lo largo de la historia que dieron a conocer un poco estos misterios. Uno de ellos fue Marcel Griaule, que en 1951 empezó a mostrar cómo este pueblo creía en una estrella que se llamaba Digitaria. Digitaria resultó tener las mismas características que Sirio A, descubierto en 1834. También creían en otra estrella llamada Potolo, por ellos mismos, que tenía una órbita de 50 años, que resultó en 1862 ser Sirio B, o tener unas características muy importantes al respecto. Estas características se basaban también en el peso, en el enorme peso que tiene Sirio B, ya que es una estrella, una enana blanca. Y bueno, ellos mismos, los dogones, decían que Potolo, esta estrella Sirio B, era tan pesada como todo el trigo del planeta, a modo de metáfora diciendo o dando a entender una característica que tenía esta estrella que ellos conocían. ¿Cómo conocían las características y las órbitas de estas estrellas? Pues según su propia leyenda, que fue contada por Robert Kyle Temple, que es la segunda persona que os decía que dio a conocer esto, las crónicas que recogió el señor Kyle decían que los dogones hablaron de que en tiempos muy antiguos un objeto que ellos llamaban el arca cayó contra la tierra en la zona del Zorro del Este, chocó contra un lago y de esta arca un rayo, ellos lo describen exactamente como sangre a chorro que brotaba de esta arca hacia el cielo, empezó a salir de una especie de compuerta de esta arca los seres que ellos llamaron Nommo, que tenían aspecto de pez. Lo que pasa es que Kyle describe y pone una puntualización muy interesante que dice que en las clavículas de estos seres había unas oquedades por donde salía humo, cosa rarísima que no corresponde con muchas otras cosas. Quizás lo más importante de los dogones, aparte de toda esta leyenda, es comprender que tienen unos bailes, unas danzas llamadas sigi cada 50 años, donde reproducen unas vasijas que llenan con cierto tipo de cosas en honor a los Nommo para que vengan. Es decir, así es como Robert Kyle Temple llegó a contar las vasijas, que es una estimación dándole una antigüedad a esta leyenda de unos 5.500 años, aunque claro, no es un método muy certero contar unas vasijas para llegar a una datación. Esto es un poco un pequeñito resumen de todo lo que hay sobre esto. Ahora te pregunto, Rubén, de todas estas teorías de pseudoconspiración, misterios de extraterrestres, ¿tú qué es lo que ves aquí real o qué es lo que has podido percibir allí en el lugar, hablando con algunos de los Nommo? Perdón, de los dogones. Ojalá, de los Nommos. Ojalá. Mira, a mí me parece una historia súper interesante. Me encandiló tanto de la que la conocí que, como digo, era la razón principal de tener tantas ganas de ir a Mali. Un país increíble por otros temas igualmente, pero que este para mí era la joya de la corona. Investigué mucho, hablé mucho también con Aníbal Bueno, que él también no solo conoce bastante, ha estado en el país dogón, sino que de hecho ha estado dando charlas y conferencias en universidades
justamente sobre muchos temas de África y de las tribus, pero en concreto también de los dogones. Realmente da mucho que hablar porque hay mucha... Bueno, ellos para empezar tienen una espiritualidad muy marcada, tanto así que hay un chamán en cada pueblo y se dice que la serpiente Lebé, creo que se conoce como serpiente Lebé, es un ser mitológico que por las noches la serpiente con su lengua le traspasa el conocimiento al chamán. También la historia de los gnomos, en efecto, que era como una especie de... Se habla de piel de anfibio, piel de reptil. Obviamente, pues todas las teorías ya se iban, pues, hoy en día, ¿no? De reptilianos o de... Y realmente, o sea, parece y no hay nadie tampoco que pueda negar al 100% que no lo sea, porque el misterio está ahí, es súper potente, están sus pinturas muy antiguas sobre estos dioses. También es cierto que Marcel Griol, todo lo que estuvo investigando él, es decir, toda esta información se conoce bajo lo que él recopiló y estudió. Él creo que estuvo 15-20 años viviendo con ellos, pero no ha habido ningún otro antropólogo que haya conseguido alguna de las informaciones que él dijo tiempo más adelante. Hay algunas que se corroboran más por ejemplo, de los gnomos, ¿no? Pero hay datos que no se consiguen corroborar más tarde y tampoco se extraen datos nuevos, más o sea, los que hay hoy en día son literalmente los que él dijo. Entonces, esto no quiere decir que sea mentira ni muchísimo menos, pero sí quiere decir que está menos contrastada. Si en vez de un antropólogo lo hubiera conseguido 100 antropólogos, pues claro, obviamente la veracidad sería más aún. Entonces, sí, de ahí, lo mismo que dices de las vasijas, ocurre, por ejemplo, con Marcel. Porque Griol dijo que ellos, porque es un dato también muy interesante, el festival, o sea, el remarcarlo, ¿no? Que ya lo has dicho, pero remarcarlo. El festival Sigi, estas danzas y ceremonias que hacen cada 50 años, son en honor a Sirio, que es la estrella que más brilla en nuestro firmamento. Se dedujo más adelante, ¿no? Que esto era por Sirio. Que como bien dices, es un sistema, no es solo una estrella, sino que hay, creo que era incluso Sirio C, pero bueno, sí, ellos tenían Sirio A y B, y la órbita de Sirio B en torno a Sirio A era de 50 años. Lo mismo casualmente que su festival de máscaras en honor a la estrella. Y dices, no solo saben que la estrella está ahí, incluso que es un sistema, sino que como saben la órbita. Bueno, es cierto también que, para rebajar un poco en el misterio, no hay ninguna ciencia exacta en África a nivel, por ejemplo, del tiempo. Lo de los 50 años, ellos ni tienen un calendario fijo, ni tienen un reloj en la muñeca, es muy relativo el tiempo allí. Se sabe simplemente en el día a día cuando quedas a las 8 de la mañana, ¿no? Porque es muy relativo. Lo mismo han ido 2 horas antes, como que 2 horas más tarde. Entonces, lo de los 50 años, según tengo entendido, es un ciclo aproximado. Así, al igual que la órbita es un ciclo claro que matemáticamente es de tal fecha, pues esto es más aproximado. Y Marcel Griol dijo que lo sabían desde hace 700 años, mínimo 700 años. ¿Cómo lo hizo? Simplemente vio las máscaras que había en la casa en la que él estaba y las multiplicó por 50. Entonces, de nuevo, tampoco es una ciencia, no es una matemática muy exacta para saber si lo conocían o no. Entonces, bueno, y después hay otros temas que los comentaremos, imagino que un poquito más tarde, que para mí ya son un apunte de lo más importante. Robert Temple, en su caso, sí que afirmó en uno de sus libros que era irrefutable que esta cultura de los dogones en África había recibido contacto de extraterrestres. Lo afirmó, que no había pruebas, que era irrefutable, vaya. Entonces, bueno, vamos a ir viendo poco a poco, pero hasta este momento sí quería decir que se tuviera en contexto, ¿no? Que no es tan matemático cuando en África se habla de 50 años y que sea tan antiguo, pues bueno, son cálculos al alza que ha hecho la gente que lo conoció, pero que no son tampoco ciencias tan exactas. Vale. De hecho, antes fuera de cámaras estábamos hablando que no solo los dogones tenían la misma tradición y la misma leyenda, sino que también los bozo, los bambara y los ninyanque. Es decir, o uno traspasó la leyenda a los otros
o todos en conjunto con el tiempo fueron adquiriendo la misma leyenda. Eso también es muy interesante. Pero tenemos algo que también es muy remarcable. Es un dibujo que realmente viene de uno de los grabados de este mural tan grande que estábamos hablando, que se dio a conocer gracias a Marcel Griaule. Es un grabado llamado El Dogon Tribal, donde vemos una especie de elíptica haciendo un movimiento que es exactamente el mismo que Sirio B. Pondré por aquí en pantalla el dibujo para que lo veáis. Es tan curioso la similitud que también nos hace pensar un poco de cómo obtuvieron esos conocimientos. Y también, más allá del tiempo, la estrella Sirio B, que es enormemente pesada por ser una enana blanca, ellos ya sabían que era muy pesada, como hemos dicho antes. ¿Cómo tenían esa concepción de que esta estrella es más pesada que esta? Y acertar. Eso también es muy y muy curioso. Pero bueno, Temple le dio un tiempo de 5.500 años. Es demasiado, ¿verdad? Pero al respecto a esto, se parece mucho a la cultura sumeria cuando hablan de Oannes, un dios que nació y surgió de las aguas, que tenía el mismísimo aspecto que estos seres, los Nommo, porque también lo llamaban un hombre pez, instructor y al mismo tiempo amonestador, lo mismo también en los Nommo. Al respecto de esta segunda parte de la leyenda que he contado, ¿qué piensas, Rubén? Quizás hay, como dijo Carl Sagan, una contaminación del conocimiento científico de la época con los Nommo, o hay algo más. Perdón, nuevamente con los Dogones. Hombre, realmente Carl Sagan, si puedo concluir un poco con algunos, porque yo saqué para el final de mi vídeo en la conclusión, bueno, yo saqué a través de hablar con Aníbal Bueno, él sí me pudo ir contando algunas informaciones en efecto de un libro de Carl Sagan. Más que informaciones, reflexiones y conclusiones del mismo, ¿no? Aparte de estas que ya os he comentado, a nivel de que no eran ciencias tan exactas ni matemáticas tan exactas, hay una que a mí me resulta muy interesante, y es que tenían muchos conocimientos los dogones, y es en lo que se fijan las historias hoy en día, ¿no? Que acertaron esto y lo otro, y es cierto que es impresionante, pero también tenían fallos. También se hablaban de informaciones que después, con el tiempo, se ha visto que no eran ciertas, pero no solo esto, eran los mismos fallos que había en Occidente en esa fecha. Se hablaba de las 4 lunas de Júpiter, por ejemplo, que eran las que se conocían en la época. Hoy en día se sabe que no sé si hay 600, o sea, sé que hay cantidad de lunas hoy en día. Entonces, para mí este es el dato, que tampoco es que sea definitivo, ¿no? Pero sí que es un dato que creo que cambia las cosas mucho. Saber que tenían los mismos fallos que en Occidente, creo que cambia las cosas mucho, 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 mucho. Y además, no eran culturas, o sea, súper remotas, por supuesto que sí, pero ya había habido expediciones en África. Pero sobre todo a mí el hecho de que tuvieran los mismos fallos que los científicos de Occidente y de Europa, creo que podría llegar a ser un dato revelador. También, aparte de las 4 lunas que tenían en constancia como fallo de errores de la época, tengo aquí en mis notas que también tenían como fallo cinturón de asteroides, es decir, parcialmente lo que se conocía en la época, esa parcialidad también la conocían los dogones. Es muy curioso, pero ¿y si hubo también parte A y parte B de la historia? Es decir, esta gente tenía un conocimiento ancestral que también se mezcló con los saberes de la época. Porque como todo viene por Marcel Graule, claro, no tenemos más datos al respecto. Todo lo que hay en internet es por este señor, por su libro, y también por Robert Kyle Temple y otras personas que han contactado. Pero no hay mucho más. Es muy interesante el punto de la contaminación, claro que sí. Sí, a mí realmente la historia me fascina. Yo no pondría la mano en el fuego por decir que todo es mentira, que es contaminación y ya está, pero solo digo que tampoco se puede decir que se puede confirmar que han sido contactados, que no hay duda, y hay gente que aboga por esto, ¿no? Y a mí lo que el corazón me pide es eso, así es que a mí me encantaría que así fuera,
Pero sí es cierto que no se puede concluir ni una cosa ni la otra. Es decir, Porque es un pleno misterio, se queda en el sí, misterio. claro, va a ser muy difícil decir y si les contaminaron, pero también tenían información anterior, pues ya es muy difícil. Carl Sagan, de hecho, en sus conclusiones ni siquiera lo niega. Solo dice que no hay ninguna prueba irrefutable. O sea, sí dice que han sido contactados por una civilización superior, pero dice, ojo, terrestre o extraterrestre. Dice, no hay ninguna prueba irrefutable de que este contacto con otra civilización fuera extraterrestre, ya que si eran dioses que viajaban por el universo, llegaron hasta la Tierra para explicar cómo funcionaba el mundo a los pobladores, decía, se esperaría un poco más de acierto y de conocimiento, ¿no? De estos mismos. Y no sé, a mí, yo así lo opino. Creo simplemente que no se puede llegar a juzgar de forma a nivel de conclusión porque no se puede. Que va, es imposible asegurar algo al 100%, sea este tema u otros temas, es una de las cosas más peligrosas que hay, porque si tú te decantas por un extremo, estás corriendo el riesgo de equivocarte y defender un error. Por eso, si lo tomamos todo como información, que es uno de mis lemas que siempre he tenido, entonces nos quedamos en el camino correcto, que yo creo que es ese. De todas formas, mi opinión es que hubo una mezcla de las dos cosas. Quizás sí que hubo un contacto con algo raro y también hubo una contaminación, porque si todo estuviera escrito en un libro, digamos, mira, todas las pruebas de la A a la Z y se cierra y lo presentamos, entonces sería la revolución final y cambiarían todos los libros de historia, pero no. Hay algo que parece que lo enturbia y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, lo que, espera, perdona, lo que es, perdona, solo quería decir, lo que sí que es innegable fuera parte de que se hayan contaminado o no, es que este pueblo es súper espiritual, tiene tradiciones súper místicas, los propios bailes y danzas les parece que les conectan con algo más allá, algo que bien es cierto que es también típico en otras zonas en África, ¿no? Donde entran directamente en trances profundos y súper auténticos que pierden hasta su figura humana, o sea, a nivel de que parece que es otra mente, otro espíritu. Ellos mismos dicen que es un espíritu lo que está dentro del cuerpo, ¿no? No son los únicos en África. Ahora bien, sí que es cierto que tienen una tradición súper aferrada a este tipo de cosas, que todo es en base a este tipo de conocimientos. Entonces, parece que son conocimientos que no es que vengan de hace 80 años o 100 y pico años porque un antropólogo se lo dijo. O sea, lo tienen tan dentro de su identidad como pueblo que parece que es algo de mucho más allá. No es que un tío se lo contó un día, no. Claro, pero eso es lo más llamativo, eso que cuentas. Es decir, han construido la cultura alrededor de esto. No es como claro, ese bien es has el dicho, tema. ha venido alguien y mira, contaminación científica, esto es, y empiezan a hacerlo. Parece más antiguo. De hecho, Por eso el misterio sigue. Porque... claro, ¿sabes por qué es tan interesante? Porque muchas otras culturas del mundo hablan de lo mismo. Cuando he mencionado Sumeria con Oanés, hay unos asentamientos de la proto-Sumeria, antes de que fuera Sumeria cimentada, llamados Obeit-Ubait, donde se muestran unas figuritas, que son las que se ven en los documentales, porque son muy extrañas, donde se ve un reptil amamantando, mezclando entre mamífero y reptil, amamantando a otra cosa. Obeit-Ubait, las primeras representaciones de los dioses, que son lo mismo que los Nommo, lo mismo que Oannes, lo mismo que los Dagas. Es que hay un montón de culturas que hablan de lo mismo, pero no deja de ser remarcable, ¿verdad? Cómo se extiende como una extraña tradición de los pasados remotos de la humanidad. Ahora bien, te iba a preguntar, las máscaras de los dogones, ¿te dio la impresión de que eran extrañas o simplemente eran unas máscaras como otras culturas tienen para representar en cuanto a danzas este tipo de historias? A ver, ocurre algo. Las máscaras en África son increíbles en muchas zonas. Claro. Y los dogones es una de ellas. Las máscaras de los dogones son alucinantes. Pero tampoco se puede concluir mucho con esto porque lo que digo, también he visto máscaras en el Congo, he visto máscaras en otros lugares, en etnias medio perdidas, que realmente son
una pasada, cada una a su modo. Unas son de madera maciza y tallada, otras son cada una a su forma, pero hay máscaras increíbles. Entonces, no es la única cultura con máscaras increíbles, pero sí, sus máscaras son una pasada, tienen de muchos tipos. Parece que en estas ceremonias, vale, el Sigi es cada 50 años, Sí. lo que no quita que ellos puedan hacer representaciones de estos bailes. Yo tuve la suerte y la fortuna de poder ver una durante más de media hora, que lo que es mucho tiempo, porque imaginaos baile intenso sin parar, media hora, estímulos completos por todas partes, o sea, media hora da para mucho, mucho, mucho. A nivel de que, de hecho, ellos representan diferentes personajes, porque había 4 que iban en unos zancos enormes, otro que representaba, según lo que yo interpretaba, algún espíritu de la zona, porque eran todos flecos, no se le veía, y solo salían de estos flecos, que era como una bola de flecos, unos pies con los que andaba y un par de manos, y tenía una rama en cada mano. Iba dando gritos, corriendo de un lado al otro. Yo imagino que representaría un espíritu de la zona. Después teníamos varios con las máscaras principales, y después la máscara más importante, que es una máscara que puede tener de altura 4 metros, 3, 4, 5 metros. Era él, y después recto con una tabla para el cielo, Vaya tela. varias veces más alto que la propia persona que la llevaba. Madre mía. Entonces tienen diferentes estilos, muy coloridas, algunos con unas telas llenas de conchas que les bajan por la cara, otras verdes y azules. También se ponen estos trajes que van con flecos. Los bailes son también muy marcados, al nivel de que es que tienen mucha personalidad y mucha identidad, de que no es un baile de, sí, vamos a hacer un baile, porque sí que ves culturas donde no sé si en el pasado era así, pero lo que parece más bien es que son recuerdos de lo que un día fue, a nivel de que tampoco es que veas convencidas a las personas que lo hacen de que eso les represente como un pueblo, que históricamente sí, pero es diferente hacer un bailecito de lo que tus antepasados hacían que no entrar en trance y correr la forma de vivirlo es muy diferente. Entonces los dogones tienen muchos tipos de máscaras, son bailes intensos, todo el mundo se los conoce muy bien, desempeñan un papel cada uno. También hay personas de fuera del grupo del baile que les van dirigiendo, que llevan vestido el típico, el gorrito de los chamanes, es el que me entregaron luego. Entonces sí, o sea, es una cultura, es una identidad o sea, como pueblo tiene una identidad muy remarcada, muy fuerte. Llegados a este punto, ¿qué es lo que remarcarías en la parte del misterio? Y ya concluimos el misterio. Algo que no hayamos contado sobre el misterio de los dogones que tú hayas experimentado o hayas descubierto allí, más allá de lo contado aquí. No, es difícil porque, de hecho, lo difícil sería, mira, lo increíble no sería descubrir algo nuevo y ya, que también, sino simplemente poder corroborar algo de lo que cuentan. Porque algo nuevo estaría genial, pero bueno, ya simplemente, como digo, que ellos mismos de su propia mano me contaran, pero no me contarán, porque claro, ellos mismos también han escuchado las historias que en Occidente se cuentan sobre Claro, ellos. Mucha ahí gente ha está. ido ya para preguntar sobre ello, entonces que ellos me hablen de sí, los gnomos, claro, los gnomos, y han hecho esto y lo otro, ¿vale? O sea, ha habido tanta gente que les ha ido para preguntar si de verdad bajaron del cielo en barcos de fuego y tal, que es que ni siquiera sirve mucho que hoy en día te lo digan ellos, porque es que ha ido mucha gente, bueno, mucha gente, es un lugar donde poca gente llega, en porcentaje, ¿no? A nivel, pero obviamente antropólogos expertos en este tipo de cosas sí que consiguen ir. Entonces es difícil. Y es difícil también pues porque yo ni siquiera, al igual que cualquiera que puede ir en estos momentos, es imposible entrar en el país Dogón. Entonces yo ni siquiera pude conocer a uno de los chamanes, porque no hay chamanes, porque los chamanes que quedan están en el país Dogón. Entonces no conocí las pinturas de la falla, porque es imposible, al igual que los chamanes, porque es imposible hoy en día. Obviamente en el poblado tenían sus líderes espirituales, conocí a varios sabios, ancianos. Sobre todo el más importante era muy mayor,
hacerle una pequeña entrevista era casi imposible porque le costaba muchísimo escuchar, le tenían que gritar en el oído y pues al final es difícil intentar desarrollar un tema tan complejo de esas formas, ¿no? Simplemente decirle buenos días, muchas gracias por aceptarme y demás, ya fue un tema. Entonces, la experiencia fue increíble, estoy realmente contento con lo que conseguí allí, pero eso no quita que obviamente pues para continuar toca volver cuando el país Dogón esté abierto, pues para empezar, para ver con qué nos encontramos, porque volvemos a eso, qué nos vamos a encontrar cuando la guerra termine después de tantos años, ver si la cosa sigue como estaba o si ya no queda nada. Yo, Rubén, con lo que nos has contado, te debo dar las gracias porque representas el espíritu de este canal de YouTube. El espíritu que yo siempre he intentado transmitir y es el de no quedarse con un tema y pensar, esto es así, es un misterio, es... No, tú has ido allí, has podido investigar, has descubierto las sensaciones que te han dado y te han llegado a plantearte de que quizás el misterio sigue vigente, pero lo que he visto me dice que hay algún tipo de inconexión o error y la gente debería investigar de esta forma estos temas con pies de plomo, en el centro, sin ir a los extremos. Así que, Rubén, yo creo que llegados a este punto, podríamos, si quieres comentar algo final de los dogones y demás, pero ya yo creo que hemos tratado el tema, sobre todo las partes del misterio, las partes de la situación de cómo está allí Mali. Sí, no, sobre todo decir que se tengan en cuenta, yo entiendo a esas personas que lo que les pide el cuerpo es sí, todos son extraterrestres y aliens y esto pasó y esto era un ovni, que esto era bajo el cielo, no sé. ¿Por qué? Porque lo que a mí me gustaría que fuera es eso. Yo también digo, joder, ojalá que fuera esto y ojalá que se encuentre esa prueba para que se pueda decir claramente que sí que vinieron unos gnomos, unos dioses en barcos de fuego y reptilianos y les contaron todo sobre cómo iba el mundo y pues obviamente sería la hostia. Lo que me pide el cuerpo es de primeras intentar creer en eso, porque es lo que me pide, el querer creer en eso. Pero luego, después de la primera emoción, ¿no? Viene un poco reflexionarlo un poco más y decir, vale, me gustaría que fuera de esta forma, pero de verdad tenemos pruebas para poder creer que fue así. Ahora mismo no las hay ni para negarlo al 100% ni para confirmarlo al 100%. Allí sí fue interesante, bueno, más o menos lo más importante es lo que yo he contado, es lo que al final hay otras culturas de las que, bueno, se relaciona también con saber mucho sobre el cielo y astronomía y hablar de los mayas, de los incas, de cómo ellos daban valor a unas ciertas cosas muy peculiares, pero también sus conocimientos en estas ciencias eran mayores, ¿no? Y obviamente no hacía falta que les hubiéramos contactado desde Europa ni nada, o sea, no hace falta ser europeo, aunque muchos crean que sí, para saber progresar en este tipo de ciencias. Y me remito a los hechos de la propia historia. El tema es que los dogones, al menos no hoy en día, o sea, con hoy en día me refiero a las últimas décadas y no sé, bueno, desde que se conocen, ¿no? No eran más que pequeños agricultores y ganaderos que vivían en pequeñas comunidades, a nivel de que no eran grandes civilizaciones con algunos como en Egipto encargados de los sabios y ciencias, y no, los dogones son pequeños poblados, se estima que hoy en día puede haber entre 400.000 y 800.000 dogones. Entonces no es que queden cuatro gatos, pero son pequeños poblados de agricultores y ganaderos, por eso impacta más todavía, porque ¿cómo puede ser que una persona que vive en una pequeña cabañita en mitad de África, cerca del desierto, con sus cabras y pueda saber todo esto? Si impacta lo que sabían de astronomía tanto, civilizaciones complejas del pasado, pues en esta podría llegar a impactar más todavía porque es una pequeñita cultura de África de ganaderos y agricultores. Entonces, es por esto por lo que cuesta tanto imaginarse que por sus propios medios han podido llegar a ese conocimiento. Yo creo que eso se descarta completamente. Por sus propios medios no ha podido ser. Claro. Y ahí es donde el misterio se hace más grande y pensamos que quizás nunca se va a poder resolver. Pero bueno, Rubén, antes de acabar,
una de tus expediciones más extrañas ha sido a la Antártida, que la gente esto no lo conoce. No quería acabar este programa sin preguntarte sobre esto. ¿Cómo ha sido el ir a la Antártida? Y cuéntanos un poquito de esta expedición. No, de hecho, esto es un tema muy interesante, que lo que es en imágenes van a ir viendo pues como dentro de un mesecito, algo así. Porque imagino que esto será publicado pronto, ¿no? Sí. Digo, por hacer esa referencia, desde ahora que lo grabamos es como un mesecito. No, ha sido increíble, es un lugar donde yo quería ir desde hace muchísimo, obviamente, porque a nivel de exploración y llegar a los confines de este planeta, ¿no? Pues obviamente la Antártida es una de estas metas que, bueno, inalcanzables, quería decir, inalcanzables no, obviamente yo sabía que algún día tenía que llegar. Bueno, cada vez se está haciendo, bueno, sigue siendo complicado, pero evoluciona la situación para ir a la Antártida, ¿no? Hace años, si no eras científico, estás como parte de algún proyecto de ciencia o de biología o de algún gobierno, era difícil. Había proyectos alternativos relacionados con el arte, por ejemplo, que podían llevar a algún artista y que podían... Ahora, más que buscarlo tú, te tenían que buscar a ti para ir, por así decirlo. Era muy difícil que tú desde tu casa dijeras que quieres ir y conseguir llegar. Después llegaron los cruceros. Hay cruceros que van a la Antártida hoy en día, como el megabarco del Mediterráneo o del Caribe, pues los hay en la Antártida. Pero bueno, es ir con cientos de personas, pero te hablo de cruceros con helicóptero, submarino, con canoas, o sea, pero claro, el contacto con la Antártida, pues sí, es desde el camarote y sí que vas a la Antártida, el recorrido que hacen es más o menos el que yo hice con el velero, pero obviamente el contacto no tiene nada que ver. Yo fui con un velero de una empresa española que se llama Alegría Marineros. Y Alegría Marineros es muy interesante porque navega de una forma, como él dice, navega por el mundo como de broma, en el sentido de que normalmente la navegación suele ser algo muy llevado a lo profesional, a lo correcto, muy rectos, ¿no? Y él sí que es una experiencia, él y la tripulación en sí, muy amena, muy cercana, en familia. Igual en algunos aspectos más técnicos el barco igual no va tan preparado, tan correcto como los otros, pero entre todos vas trabajando en el barco. Está muy interesante. Para mí, para las aventuras que yo voy buscando, volveré con otro enfoque, porque aquí no quita que yo iba en un velero con otras personas y haciendo un recorrido que sí que dentro de las pocas personas que van a la Antártida es el más común. Y lo entiendo porque es completamente alucinante, pero a mí el espíritu lo que me pide es llegar un poco más allá. Y volveré. Ahora bien, como primer contacto, esto, digo porque no quiero desvelar esto, estoy poniendo en contexto un poquito y iréis conociendo más, ¿no? Porque es muy interesante. Lo que sí puedo decir es que todo el tema del cruce por el Paso de Drake, el Cabo de Hornos, es una experiencia impactante, alucinante. Allí en la Antártida, a las zonas donde estuvimos, podría hablar de increíbles paisajes, pero con lo que más te llena en ese momento es con tu sensación de tener ser consciente del lugar en el que estás, ¿no? Hay paisajes bonitos en otros lugares, pero esos sí que los glaciares impresionan muchísimo. Y encima íbamos también para bucear. Y pudimos bucear poquito, pero sirvió para ver al depredador tope de la Antártida, una bestia parda que conseguimos filmar y que se irá viendo todo, como digo, pronto. Bueno, pues con esto que sirva de incentivo para la gente que está al tanto de tus vídeos y tus viajes. Pondremos en la descripción de este vídeo los métodos de contacto con Rubén, también de su proyecto, para que le echéis un vistazo. Y nada, Rubén, hemos llegado al final de esta pequeña charla. Espero que hayas estado cómodo y te emplazo a volver en cuanto tengas más información de tus futuros viajes o cosas extrañas que hayas encontrado. Por supuesto que sí, yo paro poco, entonces que va a toparme con otros misterios, dalo por hecho. Además tengo expediciones muy interesantes en los próximos meses, así que seguro que sí. Pues nada, desde aquí os mandamos a todos un fuerte abrazo y nos veremos en otro programa. Hasta pronto, amigos. Gracias. Llegamos al final del programa.
Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.